Nada representa como ellos la Edad Media. Los castillos nos recuerdan tiempos dramáticos. Están rodeados de mitos y leyendas. Los castillos eran lugares donde la gente vivía, trabajaba y moría. Fueron centros económicos, hogares fortificados y escenario de innumerables batallas. Y se convirtieron en parte de la herencia europea. En todos los castillos se hizo historia. Pero, ¿cómo era la vida tras sus muros? Fortalezas medievales. Más allá de los muros. Sobre el año 1000 después de Cristo, todavía imperaba la ley del más fuerte. De la seguridad propia y de la de su familia debía ocuparse cada uno. Así que los que tenían los medios necesarios decidieron construirse un lugar seguro. Refugio impenetrable para los enemigos. Esa era la función de los castillos, y fueron muy eficaces durante todo el medievo. Son el exponente más reconocible de la Edad Media. Y de esa época procede nuestra sociedad. Nos recuerdan el pasado medieval que está relacionado con nuestra historia. Ninguna otra edificación ha dejado mayor huella en el paisaje. Por toda Europa encontramos estos testigos mudos de la Edad Media. A veces estaban a la vista unos de otros. Y no había dos castillos que distaran entre sí más que un día de marcha. Pero solo una parte de las fortalezas medievales queda en pie. A menudo, solo su nombre ha sobrevivido. Por toda Europa, miles de nombres de calles y topónimos dan testimonio de su inmenso número. Ciudades como Ratisbona, Newcastle, Belgrado o Castel Gandolfo conservan el término de su origen en su nombre. Burgstrat, Gradianska Namesti o Plaza del Castillo recuerdan lugares donde hubo castillos medievales. El tipo de castillo más popular fue el construido sobre una montaña. Esa ubicación ofrecía protección de posibles atacantes, además de una estupenda vista del territorio circundante y de los enemigos que se acercaban. Mientras que en terreno llano necesitaban medidas de fortificación adicionales, un foso, por ejemplo, para mantener a raya a los atacantes. Era incluso más práctico si podían usar un lago o un río como foso natural. El castillo de Predjama es un buen ejemplo del aprovechamiento ingenioso de las condiciones naturales. Aquí solo erigieron muros delante de una cueva. Podía ser así de sencillo. Durante la Alta Edad Media, muchos castillos seguían haciéndose de madera. La fortaleza de piedra estaba lejos del alcance de los nobles corrientes. Los llamados Anales de Colmar dicen: los nobles menores del campo tenían pequeñas torres que apenas podían defender contra otros caballeros. Los castillos grandes o lugares fortificados eran una excepción.
Pero hasta las sencillas torres de madera ofrecían cierta protección, y los entonces bosques densos de Europa proporcionaban madera en abundancia. Era un material de construcción cómodo, y así el castillo de madera se convirtió en el modelo estándar de las primeras fortificaciones medievales. Una torre de madera en un monte puede ser algo básico, pero cumple su propósito como bastión defensivo, y ya muestra muchos de los rasgos de sus sucesoras de piedra. La torre descansa sobre una colina artificial llamada mota. El término, al igual que el diseño arquitectónico, es de origen francés. La mayoría de las torres estaban rodeadas por una empalizada de madera y, si era posible, por un foso. O sea, que se dan los mismos elementos defensivos que en los castillos posteriores. Toda mota tenía un patio exterior. También estaba fortificado con empalizadas y una trinchera. El patio ofrecía espacio para establos y chozas externos, para los siervos del señor del castillo. En Francia y en Gran Bretaña, la mota de madera sobrevivió en la forma de sus hermanas de piedra, los torreones o donjon. Uno de los más antiguos es el de Gisors, en Normandía. Su rasgo característico es la torre central, que albergaba al señor del castillo y a su familia. Gisors se construyó en el siglo XI y por entonces era un complejo muy amplio. Custodiaba la frontera contra los vecinos ingleses. En Inglaterra también hay una mota de la época normanda. El castillo de Windsor fue construido por Guillermo el Conquistador como parte de un anillo de fortificaciones alrededor de Londres. Windsor es uno de los castillos más grandiosos que existen en Europa. Es uno de los grandes castillos de Guillermo el Conquistador, y su principal legado no es el edificio, sino su distribución, que es muy característica y conocida en Inglaterra, al igual que la de un par de sitios más, entre ellos Arundel. Se basa en que en medio del castillo hay una gran mota, un gran montículo, y luego hay dos patios, uno a cada lado, así que forman como un 8 con la mota en medio, con lo cual es enorme. Y es uno de los mayores castillos que existen en Europa. Durante el siglo XII, la primera torre de madera se reemplazó por un edificio de piedra. Con el tiempo, la fortaleza real se amplió considerablemente y se añadieron más edificios, que ahora albergaron las dependencias que antes estaban en el torreón. Aparte del castillo de Windsor, la mayoría de los castillos medievales eran más bien humildes. La vida aquí no era nada lujosa. Normalmente, los habitantes de los castillos vivían bajo el mismo techo que el ganado y los cerdos, a veces incluso justo encima de ellos, para tener una fuente de calor natural. Aun siendo caballero, está rodeado por ovejas que balan, ganado y personas con zuecos. El ruido y el ajetreo son constantes. Así resumía un noble la vida en su castillo. En cuanto al personal, en muchos castillos solo había 2 guardas, una criada y un campesino. Y eso era todo. Pero después, durante los siglos XII y XIII, con la ascensión de la dinastía Staufen, la construcción de castillos empezó en serio. Durante su reinado como emperadores del Sacro Imperio Germánico se construyeron no menos de 15.000 castillos. Para los Staufen, los castillos eran un medio para asegurar el poder. Como aquí, en el Palatinado, cubrieron Europa con una auténtica red de castillos.
Los castillos alemanes más famosos que uno suele recordar son los construidos en los siglos XII y XIII bajo la dinastía Hohenstaufen, que por lo general tienen una muralla cortina alrededor, bastante sencilla, y además torres muy altas, no residenciales, sino defensivas, llamadas Berfriede. Así que ese castillo alemán con las Berfriede, el gran bloque en medio que constituye el palacio y la muralla externa alrededor, es algo que no se ve en Inglaterra. Es una variante distinta, aunque su propósito, el de ser un castillo, es el mismo. Según un dicho medieval, el padre del emperador Barbarroja siempre tenía un castillo cerca cuando viajaba por el país, extendiendo así su dominio sobre el territorio. Muchos nobles siguieron el ejemplo de la dinastía imperial y erigieron castillos también. Bajo los Staufen, los castillos se convirtieron en un rasgo prominente de Europa central. El imperio de la dinastía se extendía desde el Mar del Norte al sur de Italia. Astutos matrimonios acordados los ayudaron a ampliarlo todavía más, asegurando siempre sus nuevas posesiones con más castillos. La gran proliferación de los castillos también se vio fomentada por el buen clima, que producía abundantes cosechas. Como consecuencia, la población de Europa creció, y al haber más personas, hubo más súbditos para los nobles, haciendo a los señores más ricos que nunca, ya que la sociedad medieval estaba construida sobre una jerarquía estricta. El estamento más bajo lo integraban los campesinos, que eran la mayor parte de la población. La mayoría dependían directamente de los nobles, a quienes los reyes habían dado tierras como pago que luego tuvieron que administrar. En la cima de la pirámide estaba el rey, el primero entre los nobles, al que le debían fidelidad. Además de acudir en ayuda del rey en caso de guerra, los nobles también estaban obligados a construir castillos. Pero antes de que pudieran empezar cualquier proyecto, debían pedirle permiso a su señor, es decir, una licencia de obra de la autoridad local, igual que hoy. De que el permiso del rey era necesario hay buena constancia. En el espejo sajón figuran leyes que dicen expresamente lo que constituye un edificio fortificado. Es decir, si un edificio es un castillo y si por tanto necesita una aprobación previa. La definición incluye a edificios que estén rodeados por una trinchera más profunda que la altura de un hombre, o con murallas tan altas que no pueda alcanzar un jinete a caballo, o cuando los muros estén coronados por almenas, o un edificio que tenga una entrada por encima del nivel del suelo. El castillo de Eltz, sobre el río Mosela, es un típico ejemplo del auge de los castillos durante la época Staufen. Al principio, solo tenía una torre. Era el hogar de los hermanos Wilhelm, Elías, Theodorich y sus familias. Cuando su padre murió en 1268 dejó 3 hijos, pero solo un castillo. Esa especie de comunidad en vivienda compartida se llama también comunidad hereditaria. La convivencia tan cercana provocaba fricciones. Con todo, aunque hubiese conflictos, la familia se mantuvo unida durante siglos. 33 generaciones después, el castillo de Eltz sigue siendo de la familia. El señor actual del castillo es Karl, el conde de Eltz. La comunidad hereditaria del castillo de Eltz surgió porque había demasiados herederos varones. Era un modo de repartir lo poco que tenías, en este caso un solo castillo, acompañado por una cantidad de tierra más bien escasa, que tuvo que ser compartida por los herederos principales. Los hermanos crearon 3 ramas familiares separadas. Los Eltz del león dorado, los del león plateado
y los de los cuernos de búfalo. Pero administraban la finca en conjunto y vivían juntos en el castillo. Hoy el castillo de Elche aún muestra la enmarañada situación de entonces. Cada familia se construyó una especie de casa adosada dentro del complejo fortificado, cada propiedad pegada a la de su vecino. La falta de espacio llevó a soluciones creativas. Igual que en las ciudades modernas, solo cabía crecer hacia arriba. Pero a veces no hubo afinidad entre los miembros de la familia. Uno de ellos no quiso seguir yendo a misa con sus parientes y se hizo una capilla propia. No obstante, el único espacio disponible estaba en el dormitorio. Como la costumbre y las creencias no permitían otras habitaciones sobre una capilla, se añadió en forma de mirador. Por motivos prácticos, los Elche, como todos los constructores, recurrieron a materiales que había en la zona. Cuando buscaron el lugar, encontraron un promontorio rocoso en medio de un valle, donde había prácticamente todo lo necesario para construir un castillo. Había grauvaca, madera, por supuesto, y también pizarra cerca. También había cal y arcilla. Es decir, que tenían más o menos de todo. Para construir un castillo hacía falta mucha experiencia. Así que cuando planificó su casa en 1300, Theodorich contrató a un capataz. Pero por mucho que lo apremió, el proyecto se atascó. Incluso en el medievo la falta de obreros especializados era frecuente. Es una idea común errónea que los castillos medievales se erigieron empleando a los siervos. Los campesinos locales no tenían suficientes conocimientos. Unos arqueólogos franceses se han propuesto investigar en persona qué habilidades se necesitaban para construir un buen castillo. Aquí, en Guédelon, utilizan solo los métodos y herramientas del medievo. Ya que casi no hay escritos sobre los auténticos métodos de trabajo de las obras medievales, los arqueólogos van probando opciones. Por ejemplo, cuando hay que manejar la grúa de rueda, una de las innovaciones más importantes y revolucionarias del siglo XIII. Para subir un bloque de piedra ahora solo hacían falta 2 corredores dentro de la rueda y el que manejaba la grúa, mientras que antes se necesitaba la fuerza de una docena de hombres. Las obras aquí en Guédelon empezaron hace unos 20 años. Se cuenta con terminar el castillo en 2023. Hay 50 empleados permanentes que trabajan en él todo el año, más otros 200 ayudantes estacionales. Según se calcula, una cuadrilla medieval de 75 hombres tardó solo 5 años en erigir el castillo. Uno de los artesanos clave en una obra como esta era el herrero. Su trabajo era hacer herramientas para los otros trabajadores y nunca le faltaba tarea. El desgaste era inmenso. Ya solo los canteros utilizaban hasta 2 juegos de mazas, martillos, azadas, picos e innumerables cinceles cada día. Hoy no es diferente. Tiene que haber un continuo flujo de herramientas para mantener la obra en marcha. Así que todo dependía del trabajo constante de un herrero hábil para garantizar la buena marcha de toda la obra. A simple vista, se aprecian una serie de marcas talladas en las piedras. ¿Cuál era el propósito de esos signos extraños? La explicación habitual es que esas marcas eran un método de contabilidad. Cada cantero marcaba los bloques que había terminado y le pagaban según la suma final. Pero puede que esos signos sirvieran también para indicar la posición en que debían colocarse los bloques. O sea que la investigación ha demostrado que la interpretación de esas marcas como orgullosas firmas de artista puede descartarse.
Los canteros podían ser los artesanos más artísticos, pero también estaban sujetos a las órdenes de un maestro de obra que les decía qué hacía falta y supervisaba su trabajo. En Elche, mientras tanto, las cosas al fin tomaban forma. Aunque no a gusto de todos. El diseño de Theodorich causó tirantez en la armonía familiar. Por si eso no bastara, las condiciones de trabajo no eran nada fáciles. Y luego, por supuesto, estaba el dinero. Construir un castillo era muy caro. Puede que no tanto como una catedral, pero el coste era muy elevado. Un noble menor tardaba de 10 a 20 años en poder terminar su castillo, es decir, casi toda la vida. No puede compararse una obra así con la de un chalet moderno en la costa u otro proyecto inmobiliario. En la muy jerarquizada sociedad medieval, tan solo un 8 o un 10% de la élite podía permitirse tener un castillo propio. Si eras acaudalado, normalmente podías permitirte una cuadrilla de unos 90 hombres. En el castillo de Elche, los hermanos siguen en desacuerdo. Por entonces, no había seguros médicos en caso de accidentes. El constructor no tenía la obligación de indemnizar por un miembro roto, si alguien se caía de un andamio o acababa enterrado bajo una pared derrumbada. Pese a todo, el trabajo debía continuar. El tiempo era escaso, ya que la construcción se restringía a las estaciones cálidas. Al llegar el invierno, toda la obra debía detenerse. Durante la estación fría, la mayoría del tiempo se pasaba tras los muros. Así que los que tenían medios se aseguraban de que el interior ofreciese la mayor comodidad posible. Poco mobiliario original de los castillos medievales ha sobrevivido. Pero en Guédelon nos hacemos al menos una idea de cómo podían ser las habitaciones y el cuidado que se dedicó, por ejemplo, al suelo. Las paredes estaban pintadas y decoradas con profusión. Casi no había paredes vacías en los castillos medievales. Los colores se conseguían con diversos pigmentos. La variedad, no obstante, no era aún tan amplia como la actual. Solo se usaban ingredientes naturales para obtener colores. La arcilla mineral o piedras como la hematita se trituraban en grandes recipientes. Luego, los pigmentos se cribaban mediante un fino tamiz. Por último, se mezclaban con agua y aglutinantes como clara de huevo, resina o aceite. Y después pintaban motivos decorativos en las paredes. En el castillo de Elche adornaron las paredes con ornamentos florales. Un diseño oriental traído aquí por los cruzados. En el medievo también hubo tendencias y modas. Lo mismo ocurre con los muebles, pero la tendencia general era más bien minimalista. Las habitaciones no estaban muy amuebladas. En los documentos del siglo XV aparece una cama y un baúl, a veces un armario empotrado. En el salón había tablones todo alrededor a modo de asientos. Una mesa, 2 sillas, quizá 4. Así que el salón estaba escasamente amueblado. La frase levantar la mesa probablemente viene de que solo había un tablón con un soporte debajo, parecido a las de IKEA de ahora. Y al acabar la cena se retiraba y quedaba espacio para bailar. Los muebles en esa época tenían multitud de propósitos. Los baúles eran un objeto muy común. Servían como contenedores, cajas fuertes o se llenaban con arena para apagar incendios. Y también servían de asiento. Los armarios no se hicieron habituales antes del fin del medievo.
Por entonces, los baúles estaban abarrotados de prendas que ahora se producían en abundancia y surgió la necesidad de más espacio de almacenaje. Sobre esa época, el estilo sobrio y sencillo dio paso a la decoración opulenta. El mobiliario pasó a ser símbolo de estatus. Su decoración elaborada servía para subrayar la posición social de sus propietarios. Aún así, los muebles medievales se hacían según los mismos principios del diseño actual. La forma sigue a la función. Cuando se iban a dormir, nuestros antepasados preferían las camas con dosel, como esta réplica del castillo de Eltz. Eran acumuladores medievales de calor. Para meterse en la cama primero había que subir 4 peldaños y aprovechaban el aire caliente que asciende. Después se cerraban las cortinas para que el frío no entrara y retener el calor. Cuando llegaba el frío otoñal, había otras formas de calentarse. Por ejemplo, el cuarto de baño podía usarse como sala de estar, ya que la mayoría de las veces era la única habitación caldeada del castillo. Para reducir costes, las chimeneas de las otras habitaciones solo se encendían en invierno. Durante el otoño, se ponía un barreño de humeante agua hirviendo en medio del cuarto de baño y todos se reunían en torno a él. Cuando había invitados, no obstante, podía haber algún malentendido. Las casas de baño medievales eran famosas por su libertinaje, pero hay un momento y un lugar para todo. Conservar la energía era un aspecto importante de la vida en los castillos medievales. El experto en construcción, Konrad Fischer, explica cómo abordaban el problema sus habitantes. Desde Navidad en adelante hacía mucho frío, así que hacía falta ingenio para sobrevivir en las habitaciones heladas. Por supuesto, aquellos caballeros conocían algunos trucos. Al principio cubrían las paredes con pieles, es probable que de jabalí o con paños. Cuando la habitación se calentaba, las pieles y telas también lo hacían. El siguiente paso fue forrar con madera las paredes, con lo que daba la impresión de estar en una cabaña de madera. Toda la habitación se forraba con finos paneles de madera. Los paneles surtían el mismo efecto que las pieles. Su superficie se calentaba, ya que la madera es un estupendo material aislante. Con el tiempo, esos paneles pasaron de moda y se sustituyeron por algo nuevo: los tapices de pared. Con ellos los caballeros podían cubrir grandes superficies, y cuando se encendía fuego en una habitación, los tapices se calentaban y ofrecían calidez y bienestar, por no mencionar, por supuesto, su valor decorativo. Los tapices eran los cómics del medievo. Las historias que contaban tenían la función de instruir y también entretener. Sus protagonistas eran tanto santos cristianos como semidioses paganos. Durante los largos meses de invierno no había mucho que hacer y la vida en un castillo podía ser bastante aburrida, pero la gente en el medievo se adaptaba al ritmo de las estaciones. Improvisaban conciertos tocando el arpa de boca o el violín, o jugaban a algo. El ajedrez y el backgammon eran populares entre los nobles y sus señoras, mientras que los sirvientes preferían una partida de damas. Jugaban a los bolos y también probaban suerte con juegos de pelota. El verano, sin embargo, era la estación para ir de caza, un pasatiempo típico de la nobleza. La variante más prestigiosa era la cetrería. El emperador Federico II incluso lo convirtió en un arte. Escribió un libro muy popular sobre ella que se convirtió en el manual estándar para los cetreros hasta bien entrado el siglo XIX. Pero la vida en el castillo no era solo diversión. Sus dueños también debían abordar temas más serios. Por término medio, un castillo sufría un asedio cada 75 años. La mayoría del tiempo había paz, al menos en la superficie.
Bajo ella, no obstante, las cosas podían ser muy diferentes. 2 generaciones después de los 3 hermanos Elch, surgieron conflictos en su castillo. Puede que hubiese casas separadas para cada rama, pero había demasiadas personalidades distintas para convivir sin chocar. En una dinastía como la de los Elch, con la herencia compartida, por supuesto que había roces constantes de un tipo u otro. Así que para gestionar los conflictos de modo civilizado, se elaboraron las llamadas cartas de tregua entre las partes, que más o menos regulaban la convivencia. Fue una especie de constitución que incluso estipulaba lo que pasaría si matabas a alguien en una disputa. Como en 1372, cuando John, de los Elch del Búfalo, mató a su hermano Henry, de la rama del León Dorado. El motivo no quedó claro, pero ese acto llevó a elaborar una carta de tregua en 1430 que decía: no se harán daño entre sí, ni físicamente ni contra sus posesiones, sino que se protegerán y ayudarán mutuamente siempre que sea necesario. Y si era necesario, se reunían en la Sala de los Caballeros. La Sala de los Caballeros era el lugar donde los varones de la familia se reunían para resolver los conflictos. Era como una reunión de propietarios. Era un evento acordado, con intención de resolver allí todos los problemas que hubiese. La sala tiene 2 detalles destacados. Uno de ellos es el de las cabezas de los locos, que simbolizan la libertad de expresión. Así que todos los presentes no solo pueden decir lo que quieran, sino que se les anima a hacerlo, sin miedo a que los demás se ofendan. Después está la rosa del silencio, que significa que todo lo que se decida aquí no saldrá de este lugar. Al contrario que en el castillo de Elch, los habitantes de Burghausen, en Baviera, tenían un amplio espacio. El de Burghausen es quizá el castillo más largo del mundo. Sobre su promontorio se extiende por más de 1 kilómetro. En un tiempo perteneció a los duques de Baviera-Landshut, una rama de la dinastía Wittelsbach que reinó en Baviera durante siglos. Eligieron Burghausen como una de sus principales residencias y lo transformaron en una de las mejores fortalezas del país. La fortaleza está situada cerca de una importante ruta comercial, el río Salzach. La vía fluvial llevaba mercancías desde Austria y hasta incluso a Italia y a todas las zonas del Sacro Imperio Romano. Todos los barcos estaban obligados a parar aquí. En otras palabras, Burghausen era una estación de peaje. Sus libros de cuentas muestran que los ingresos anuales eran inmensos, y en el folclore, los duques pronto se convirtieron en los ricos Wittelsbach, sobre todo gracias a un producto especial que se transportaba por el río Salzach. El primer motivo de que este lugar se eligiera para construir un castillo fue el comercio de la sal. Era un bien muy preciado por entonces y se llevaba al norte por el Salzach. Y aquí había un cruce y un puerto, así que los duques tenían derechos de peaje. Por tanto, primero los duques y luego con el tiempo también los Wittelsbach ganaron una fortuna aquí. El castillo principal, en la cima del promontorio, se convirtió en la tesorería de los Wittelsbach y Burghausen fue transformado en uno de los castillos mejor protegidos de todo el imperio. Las ganancias del comercio de la sal permitieron que los Wittelsbach vivieran con esplendor y transformaran el castillo en una auténtica corte y una sede de poder. Hasta 200 hombres, mujeres y niños vivían aquí. El edificio principal estaba reservado para la familia y el séquito inmediato. El patio superior albergaba los edificios externos, una panadería, una destilería y establos para los caballos, cuyo número era aún mayor que el de sus habitantes. Se tenían a mano para el transporte, la caza y en caso de guerra.
En el patio intermedio había dependencias para los funcionarios de la corte, entre ellos el sacerdote. Después estaba el arsenal, donde se almacenaban las armas junto con grano, cerveza y otras vituallas. Caballerizos, mozos de cuadra, cocineras, criadas y otros sirvientes tenían que apañarse en el patio inferior junto con el ganado. La vida diaria estaba regulada estrictamente. Una orden de la corte establecía el lugar de cada uno en las 40 mesas durante la cena según la categoría social. Las mesas de delante estaban reservadas para los miembros más importantes del personal. Los recién llegados, tales como los artesanos, ambulantes, debían sentarse en el otro extremo del salón. Alimentar a tantas bocas requería una gran cantidad de recursos. Por eso, los Wittelsbach, como muchos otros constructores de castillos, habían elegido un sitio bien ubicado, entre una red de rutas comerciales. Así, el constante flujo de productos estaba garantizado. Desde Austria e Italia llegaban artículos de lujo como la sal y la seda. El ámbar llegaba al sur desde el mar Báltico, e incluso podían encargarse especias e incienso a lugares tan lejanos como Oriente. Las necesidades básicas, no obstante, estaban cubiertas por los terrenos circundantes. Cada castillo era también el centro económico de su zona. Los campesinos de sus tierras estaban obligados a pagar el diezmo y debían entregarle una cantidad fija de sus cosechas y su ganado al señor del castillo. Hierbas y verduras se cultivaban en huertos. Una fuente medieval los describe como lugares donde los aprendices de los boticarios se reunían para arrancar hierbas y buscar raíces como ingredientes para medicamentos. Lúpulo y uvas se fermentaban y prensaban. En el medievo la gente prefería recurrir a ellos que beber agua, que a menudo estaba contaminada y transmitía enfermedades. La variedad de frutas y verduras era muchísimo menor que hoy en día. Los tomates, los pimientos dulces, las patatas y las calabazas no llegaron a las mesas europeas hasta finales del siglo XV, después de descubrirse América. Así que la dieta era estacional y regional. Las verduras eran un ingrediente básico de cada comida y proporcionaban las vitaminas necesarias. La carne y el pescado eran para la mayoría productos escasos. Sin embargo, según algunos cálculos, un noble ingería hasta 80 kilos de carne al año, mientras que los campesinos tenían que conformarse con un cuarto de esa cantidad. Mantener las vituallas frescas era un gran problema. El modo más común de conservar la comida era ahumarla. La carne y los embutidos se colgaban en la chimenea y cuando estaban listos, del techo, para evitar que las ratas y otras alimañas se los comiesen. La fruta y las verduras se mantenían a salvo en cestas. Para la conservación, la gente también usaba sal, que se almacenaba en pequeñas hornacinas al lado del hogar. De ese modo se mantenía seca y no se apelmazaba. Los castillos medievales incluso ofrecían una especie de refrigerador para vituallas perecederas como los huevos o los lácteos. Al no haber electricidad, las frías paredes gruesas mantenían frescas las provisiones. La comida básica de entonces constaba de cereales, que constituían el 70% de la dieta diaria. Se transformaban en pan, pero también en gachas, y eran una base importante para hacer cerveza, que en los hogares medievales solían hacer las mujeres. Así que cuando te sentabas a charlar, siempre había unos cuantos litros a mano. Lo que nos lleva a otra cuestión urgente. ¿Dónde hacían sus necesidades? Había al menos un retrete en cada planta. En un pequeño castillo había 2 o 3. Había uno en la torre para el vigía, para evitarle bajar cuando tenía ganas de orinar. Había algunas excepciones. Por ejemplo, si la torre estaba dentro del patio interior, lo que impedía hacer un retrete, así que tenía que apañarse con un cubo. Pero en general, había excusados en todas partes. En los grandes castillos imperiales, había hasta 20 o 30.
Los retretes se hacían en las paredes externas. Una puerta los separaba de las salas interiores, pero en el medievo solía dejarse abierta mientras el señor del castillo hacía sus necesidades y, sin cortarse, seguía conversando con quien estuviese presente. La intimidad por entonces se desconocía. Y para los guardias de servicio había instalaciones especiales. Como se puede ver, este es el asiento. Un bloque de piedra con un agujero en medio por el que las heces caían al suelo. Y como vemos, este era un asiento masculino. Este hueco hecho en la piedra evitaba que el pene quedara aplastado. Muy considerado. A menudo también había pequeñas hornacinas a los lados, llenas de musgo o helechos para limpiarse, y una pequeña abertura para ventilación. Un buen ejemplo de retrete de la época. Los constructores de castillos más innovadores trabajaron al sur de los Alpes, como aquí, en el Castillo del Monte, en el sur de Italia. Fue obra del emperador Federico II y se construyó durante el siglo XIII. Es un lugar enigmático. Generaciones de historiadores han intentado explicar los detalles arquitectónicos de su inusual diseño. En su interior hay unos misteriosos surcos en el suelo. ¿Cuál era su propósito? Dos investigadores creen que han descifrado su significado. Los arquitectos Giuseppe Falacara y Ubaldo Ochinegro han estudiado el Castillo del Monte a fondo durante años. Estaban convencidos de que el agua fue el tema principal del edificio. El castillo parece haber sido nada menos que un auténtico balneario. El Castillo del Monte se creó con una serie de avanzadas instalaciones técnicas destinadas a captar agua de la zona de alrededor. Son muy similares a otras instalaciones antiguas de este tipo. El agua se extraía del subsuelo, pero también había cisternas en la cima de 5 de las 8 torres que se encargaban de recoger el agua de la lluvia. Las cisternas están conectadas a una ingeniosa red de conductos que llevaban agua a todas las habitaciones del castillo. Un inteligente uso de la gravedad proporcionaba incluso suficiente presión en todas partes. Fue una obra maestra de ingeniería. Otro detalle para el que no se encontraba explicación eran las molduras decorativas que hay en toda la planta superior del castillo. Un detalle arquitectónico que nos llamó enseguida la atención fue el de las molduras de la planta superior. Son en realidad canales cilíndricos que se usaban para recoger la humedad de las habitaciones. La condensación de las paredes goteaba hacia esos espacios huecos y luego se llevaba fuera. Así que podemos decir que esas molduras tenían una doble función. Por un lado eran prácticas, pero también eran decorativas al mismo tiempo. Estética. Entre todos los castillos europeos, el del Monte destaca con creces. Los demás no alcanzan su nivel de complejidad técnica. Incluso unos 100 años después de que se construyera el Templo Italiano del Bienestar, en el norte aún seguían peleando con los problemas más básicos. Muy a menudo los habitantes de los castillos estaban a oscuras, incluso durante el día, ya que todas las aberturas se cerraban con contras de madera, pergamino o paja para evitar las corrientes y el aire frío. Había pocos dueños de castillos que pudieran permitirse paneles de cristal. En el siglo XIV, si el presupuesto era escueto, las ventanas de vidrio Crown ofrecían una opción. Eran mucho más sencillas de hacer que las de vidrios grandes. Primero, un soplador de vidrio formaba una bola de 10 o 15 centímetros de diámetro.
Luego, un maestro cristalero experto transformaba la bola en un panel de vidrio Crown. Los pequeños paneles se fijaban después en un marco de plomo. La ventana terminada se convirtió en un rasgo típico de los castillos e iglesias medievales tardíos y de las casas de ciudadanos ricos. Así que gracias a las ventanas de vidrio, la gente de Europa Central ya no tuvo que elegir entre la luz y el abrigo. Las ventanas de vidrio Crown cerraban las aberturas, pero dejaban pasar la luz diurna. En los siglos XV y XVI, las ventanas de vidrio Crown se industrializaron para que un gran número de personas pudieran permitírselas. También tenían la ventaja de reducir la presión, dispersándola en muchas superficies pequeñas en lugar de en un panel grande. Y con el marco de plomo también tenían mayor estabilidad. La propagación de las ventanas de vidrio Crown ayudó a que los castillos medievales fuesen más acogedores. El castillo real de Vincennes, al este de París, también se fue haciendo más lujoso desde su concepción inicial como pabellón de caza. Con el tiempo, el château se convirtió en una de las principales residencias de la familia real. Todavía posee el torreón medieval más alto que se haya construido. Abarcaba tanto terreno que podía albergar a todos los integrantes de la corte francesa. Los mejores escultores y canteros recibieron el encargo de convertir las salas del castillo en imitaciones de basílicas góticas. Cerca del final de su vida, el rey Carlos V de Francia encargó que se construyera una capilla magnífica en Vincennes. Las inmensas ventanas son de lo más destacado del diseño. Plasman el Apocalipsis de San Juan. Pero los benefactores también fueron inmortalizados en las imágenes. Los torneos son de origen francés. Hoy forman parte de nuestra idea de la vida en un castillo. Sin embargo, rara vez tenían lugar allí. La mayoría se celebraban cerca de ciudades, donde había más espacio y más comodidades para albergar a los muchos participantes. Dada la comparativa pequeñez de un castillo, celebrar en él grandes eventos como un torneo era imposible. En lugar de ello, se hacían fiestas y banquetes. Y los anfitriones echaban la casa por la ventana. Había faisanes, codornices, membrillos, dátiles, uvas pasas, incluso grullas y cisnes. Con todo, un contemporáneo escribió: «Haya los platos que haya, no hay hospitalidad festiva sin buen pan ni vino». El pan blanco era un manjar escaso por entonces. En el siglo XV, los duques de Burghausen eran famosos por sus bailes de disfraces y tío-vivos. Disfrutaban de todos los lujos imaginables y también de diversiones excéntricas. En los libros de cuentas de Burghausen figura el salario mensual de un enano de la corte llamado Christoffel y un bufón llamado Hammer. La suma de la bebida del año 1477 es de 1.185 cubos de cerveza y casi el doble de vino. Pero también recogen que los ingresos eran mucho menores que los gastos. Sobre todo la duquesa Hedwig, que vivió en el castillo desde 1479 a 1502, era muy gastadora. Mientras que su marido era más bien tacaño, y le molestaba bastante el derroche de su esposa. La duquesa prefería cubrir sus necesidades diarias pidiendo muchos artículos a la ciudad de Landshut, a 2 días de marcha del castillo. Los productos locales no estaban a la altura requerida por su señoría. Así que cada vez más a menudo las arcas del castillo estaban vacías.
También recibían un constante suministro de fármacos de los boticarios de Landshut para curar jaquecas y resacas. La fruta escarchada era la aspirina del medievo. Pero no había cura para la galopante merma que afectaba a las finanzas del castillo. Además, la casa de Wittelsbach se fue endeudando por las guerras constantes y estaba dividida por disputas de herencias. Al final, tuvieron que dejar Burghausen y su antigua residencia cayó en el olvido. Fue un destino compartido por muchos castillos, pero de algún modo siguen existiendo. Los castillos siempre han suscitado ideas, tanto de tipo intelectual como fantástico. E incluso en el medievo, la idea del castillo era casi tan importante como su construcción. Y el simbolismo del mismo, la asociación con la caballería, era algo más bien mental que material. Los castillos dejaron huella en Europa más allá de la Edad Media. Algunos se han reconstruido y aún se usan como vivienda. Son un exponente de la época medieval y un nexo visible con nuestro pasado. Sus ruinas nos recuerdan un interesante capítulo de la historia y aún hoy nos cautivan con embrujo magnético. En el siglo XIX los castillos estuvieron otra vez de moda. Su leyenda arraigó por toda Centroeuropa, haciendo que se construyeran nuevos castillos con diseños medievales. Por entonces, por supuesto, ya no se construían como medio de defensa. No eran más que gigantescos caprichos, surgidos de la glorificación romántica del medievo, como este de Neuschwanstein. Pero también son prueba de la constante fascinación que aún sentimos al contemplar estas poderosas fortalezas medievales. Fortalezas medievales. Enemigo a las puertas. Europa a principios del medievo. Fue el inicio de una nueva época. Un momento en el que los castillos se convirtieron en símbolo de estatus. Bastiones de poder para nobles ricos como el conde Otto de Hammerstein. Los castillos eran el orgullo de la élite, una morada a su altura. Un predicador, Bertoldo de Ratisbona, escribió al respecto. Debemos arrodillarnos ante vosotros, alzarnos ante vosotros, y uno debe temeros. Tenéis mucho espacio alrededor, cabalgáis y camináis con esplendor y tenéis castillos enormes y damas hermosas. La nobleza tenía mucha conciencia de clase, y eso se reflejaba en sus viviendas, su ropa y su comida. Pero esta mañana, Otto de Hammerstein y su esposa tuvieron que conformarse con simples gachas y pan, y solo había agua en vez de vino. El motivo de esa escasa comida, fuera de los muros del orgulloso castillo de Otto, tropas dirigidas por el propio emperador habían iniciado el sitio de la fortaleza. El emperador Enrique II estaba empeñado en tomar el castillo de Hammerstein a toda costa. Pero debido a su ubicación, el castillo era casi invulnerable y Enrique carecía de medios para entrar en él con un ataque directo. Hoy, en el monte sobre el Rin, solo quedan ruinas del castillo de Hammerstein, que dicen que fue de los primeros del Valle del Rin Medio. La vegetación cubre hace tiempo los muros que se erigieron a principios del nuevo milenio. Según dicen, el propio Otto construyó el castillo y le puso el nombre de Hammerstein. Las posesiones de su familia se extendían hacia el este del Rin Medio. Herencias y la dote de su esposa habían aumentado su posición en el país.
una creciente amenaza para el emperador, cuyo poder era cuestionado sin cesar por nobles envalentonados de todo el reino. Otto, por ejemplo, tenía varios castillos distribuidos por todo su feudo, como una red, con los que reforzar su poder. O al menos eso parecía, porque los castillos como tal eran meras fortalezas estáticas, bases seguras para los soldados situadas en puntos estratégicos como valles, ríos y lagos para pacificar y administrar el país. Durante el siglo XI, sus fortalezas eran mayormente castillos de madera con mota y patio, que eran económicos y rápidos de construir, asegurados por empalizadas y fosos como barrera para contener a los intrusos no deseados, igual que hoy, sea en forma de valla de jardín o muro de fábrica. Si querías ir a lo seguro, construías con piedra, siempre que los fondos y recursos de la zona circundante lo permitiesen. Para cualquier atacante, un castillo de piedra maciza con una torre y muros altos era todo un reto. Si se hacía en un lugar alto, como el de Hammerstein, era prácticamente inexpugnable. Había tres modos de tomar un castillo: desde abajo, con un ataque directo, o mediante asedio. Pero el subsuelo de roca maciza de Hammerstein hacía imposible el horadado. En las laderas empinadas no podían instalarse torres de asedio ni catapultas. Por tanto, la única opción era atacar la puerta del castillo. Pero solo había un modo de llegar allí, si querías llevar un ariete: el estrecho camino de acceso bajo la muralla. Y desde su cima, los defensores podían mantener bajo fuego continuo a los atacantes. Cortar los suministros del castillo era menos complicado y suponía la mayor amenaza para los asediados. Los eficaces elementos de la defensa de un castillo todavía son usados por los arquitectos actuales. En 2017, el BND, el Servicio de Inteligencia Federal Alemán, se trasladó a su nueva sede en el centro de Berlín. Es un edificio de máxima seguridad diseñado por Jan Kleihuus. En cierto modo, la sede del BND es parecida a un castillo. Aquí tenemos una valla cuya función es evidente y se proyectó con ese fin. Hay una zanja y en algunas partes los muros son muy gruesos, igual que en un castillo. Y por último hay una base sin ventanas. Por tanto, en esencia, tanto metafórica como arquitectónicamente, cuenta con todos los elementos de un castillo o fortaleza. Hoy, como antaño, la entrada plantea una gran dificultad a los arquitectos. Debe proporcionar seguridad y reflejar la importancia de los residentes. Ese también es un elemento que vemos en la arquitectura de los castillos medievales. Las casas con dos puertas tienen la intención de impresionar, como un portal que lleve el escudo de armas del propietario. Por una parte sirven como entrada para los empleados, pero también actúan como acceso de prestigio. En la Edad Media, los señores de los castillos también consideraban la entrada como un elemento para lucirse. Si por el contrario el lucimiento no era tan importante, la puerta, como evidente punto débil de la defensa del castillo, se protegía de forma especial. Había almenas y aspilleras, por los que podían combatir a los atacantes con flechas y piedras. Después, un rastrillo reforzaba una sólida puerta de madera. Desde el final del Alto Medievo se instalaron puentes levadizos para cortar el acceso a las puertas, y no había puente levadizo sin zanja. La zanja o foso era el medio más sencillo para detener a los atacantes del castillo. Fuese excavada o tallada en la roca, las máquinas de asedio solo podían acercarse a los muros después del laborioso relleno de la zanja. Una zanja llena de agua o foso también ayudaba a mantener a los habitantes del castillo. En él había carpas o crustáceos, como cangrejos, que se servían en la mesa del señor del castillo.
En 1402, en su libro Bellifortis, el técnico militar Konrad Kaiser escribió que las zanjas se usaban incluso para tener ganado. Los gansos y las gallinas eran muy populares, pero también los perros como dispositivos de alarma vivos. Durante un asedio, no obstante, pronto perdían su utilidad. Durante 3 meses, Otto logró aguantar el asedio. Pero el invierno en un castillo era duro. Hasta los muebles se habían quemado ya. No quedaba más alternativa que rendirse. Según la costumbre, Otto e Irmingarda ahora tuvieron que humillarse ante el emperador victorioso vestidos como penitentes. Descalzos y con vestimenta sencilla, salieron a ver a Enrique. Primero, tuvieron que reconocerse culpables de haber provocado el conflicto. Después, tuvieron que implorar perdón. Enrique II no otorgaba clemencia con tanta facilidad como sus antecesores. Para él, la piedad era solo una opción. En caso de resistencia pertinaz, no dudaba en imponer la pena de muerte a un aristócrata adversario. No obstante, Otto e Irmingarda no acabaron en el cadalso, pero no escaparon sin castigo. Las posesiones de Otto fueron confiscadas. Hammerstein se convirtió en propiedad del emperador y, por tanto, en un Reichsburg, un castillo imperial. En la cima de la jerarquía medieval estaba el monarca, que tenía que administrar y pacificar un enorme reino. Y para lograrlo construía castillos en determinados lugares, que después guarnecía con nobles o caballeros que le debían lealtad. Al construir castillos propios, los emperadores viajeros crearon enseguida una red de sedes dentro del Sacro Imperio Romano. Los castillos imperiales servían de fortalezas y también como residencias reales, además de ser idóneos para recordar a los gobernantes locales la presencia del monarca, un concepto exclusivo de Europa. En la Francia del Alto Medievo no había una estructura administrativa como la de los emperadores viajeros. Por tanto, los arquitectos de sus castillos optaban menos por el lucimiento y más por diseños bien fortificados. Hasta el final del medievo, los donjons franceses cumplieron una doble función. Fueron edificios residenciales y defensivos. Para defender un castillo, su guarnición disparaba arcos y ballestas por las almenas. Aberturas que sobresalían de la torre, los llamados matacanes, ofrecían la posibilidad de atacar al enemigo incluso al pie del edificio. Fue un diseño exitoso importado a Gran Bretaña por Guillermo el Conquistador tras su invasión en 1066. El tapiz de Bayeux ofrece una representación de su exitosa campaña, hasta la batalla de Hastings. También muestra los pilares de su política de conquista, los castillos, mediante los que aseguró el país. Al final, había tomado o construido casi un centenar. Así, los rasgos de los castillos del norte de Francia se convirtieron en el núcleo de la arquitectura de los británicos. Pero al otro lado del canal, con el tiempo, prevaleció la planta rectangular, la llamada Torre del Homenaje o Torreón. Una de ellas es todavía un lugar destacado en Londres, la Torre Blanca, encargada por Guillermo el Conquistador. El fin de hacer algo como la White Tower, la Torre Blanca, es el de combinar 3 cosas en un solo edificio. Es una residencia, tiene fin defensivo. La Torre Blanca podría defenderse contra un ejército durante mucho tiempo. Y por último, y sobre todo, resulta imponente. Una torre siempre destaca en el entorno, llama la atención, refleja el poder de su propietario. Copiar la Torre Blanca se puso de moda en el siglo XII, y los detalles de su construcción fueron después una referencia para todos los diseñadores de torres. No obstante, en el continente, los elaborados programas de construcción como los de los conquistadores normandos eran escasos. Un cronista, Bruno de Merseburgo, mencionó que el emperador Enrique IV mandó construir 8 castillos cerca de Goslar, para proteger las minas de plata del macizo de Harz.
Como lo relata el cronista, las guarniciones enseguida se pusieron a someter, oprimir y explotar las tierras cercanas. Así que no solo los emperadores y reyes se beneficiaban de las nuevas sedes de poder. Los administradores, nombrados por los soberanos, fueron cobrando más importancia a medida que sus tierras e influencia aumentaban. En la Alta Edad Media, los llamados ministeriales formaron un grupo de nobles por mérito propio. Famosas dinastías como las de los von Pappenheim surgieron de simples administradores de castillos. Casi 100 años han pasado desde que Otto había desafiado al emperador. Ahora, el castillo de Hammerstein era también residencia de un ministerial llamado Ludwig, que sería testigo del declive de esa antaño orgullosa fortaleza. Los castillos no eran solo fortalezas para soldados y sus gobernantes, también eran grandes cámaras acorazadas para los tesoros de sus soberanos. Desde 1105, Hammerstein custodiaba el tesoro más preciado de todo el Sacro Imperio Romano, las joyas imperiales. La posesión de esos emblemas era vital para cualquier rey que quisiera regir el imperio. Réplicas del cetro, la espada, la corona imperial y la lanza sagrada dan una idea del antiguo esplendor del tesoro. Si un emperador era coronado sin las joyas imperiales, la legitimidad de su reinado se cuestionaría desde el principio. Por tanto, para protegerlas de todo acceso no autorizado, se guardaban en los castillos más seguros del imperio. Pero para entonces, Hammerstein ya no era una opción de primera. Como nuevos castillos cuestionaban su importancia, Ludwig tuvo que ver impotente cómo se llevaban el mayor tesoro por orden del emperador. Desde entonces, el castillo fue solo un lugar de segunda en la política imperial. Durante más de 2 siglos hubo un dicho: quien tiene trifles, tiene el imperio. En 1125, las joyas imperiales encontraron una nueva ubicación en el Palatinado, y el castillo de Trifels se convirtió en el lugar más importante del Sacro Imperio Romano. Trifels, no obstante, no fue solo un lugar seguro para oro, plata y piedras preciosas. En la primavera de 1193 trajeron aquí al prisionero más valioso de esa época. El rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León. Se había convertido en rehén del emperador Enrique VI. Ricardo se había ganado muchos enemigos en Europa durante la Tercera Cruzada. Ahora tuvo que hacer el viaje a casa por tierra, disfrazado de peregrino. Pero cerca de Viena, en diciembre de 1192, su tapadera fue descubierta. A Ricardo no lo apodaron Corazón de León por nada. Era orgulloso y temperamental. Pero el destino lo convertiría en peón de una de las mayores extorsiones de la historia. El rey de Inglaterra fue arrestado. Pero un prisionero de su clase recibiría un trato acorde. Después de todo, el emperador esperaba un rescate digno de un rey por él, como era común cuando se retenía a un rehén aristocrático. Así que a Ricardo no lo metieron en una mazmorra siniestra, sino que, como se dijo, estuvo en confinamiento honorable. De todos modos, los investigadores actuales están seguros de que solo unos cuantos castillos tenían mazmorras lúgubres. Así que no todos los espacios con pinta siniestra de un castillo se usaban como mazmorra. La distribución a menudo llevó a deducir que los sótanos oscuros, incómodos e inutilizables de una torre se usaban como prisión.
Por supuesto, hay partes en todos los castillos donde, con algo de imaginación, eso podría haber sido posible. El sótano habitual de un torreón medía entre 6 y 8 metros de profundidad y solo era accesible desde arriba. Así que, en teoría, ese espacio podría haberse usado como mazmorra. Pero ¿cómo entrabas allí? Solo había un hueco por arriba. No creo entonces que se usara como mazmorra. Desde luego había excepciones, pero no era lo habitual. Para los prisioneros aristocráticos del emperador, las condiciones del confinamiento eran muy distintas. En 1113, el margrave Wipprecht de Groich, por ejemplo, estuvo retenido aquí, un caballeroso encarcelamiento, como el rey de Inglaterra. Pero a su compañero de prisión, el arzobispo Adalberto de Maguncia, no le fue tan bien. Cuando lo liberaron, se dice que estaba medio muerto, reducido a un esqueleto y con una larga barba gris. En 1194, un grupo de nobles sicilianos que habían participado en una conspiración contra el emperador y fueron encarcelados en Trifles sufrieron aún mucho más. Tras otro intento de asesinato 3 años después, Enrique VI hizo cegar a los prisioneros como represalia. A Ricardo, no obstante, no le infligieron tales crueldades. Durante su encarcelamiento, incluso disfrutó de todo tipo de ventajas. Se dice que incluso celebraba fiestas etílicas y combates de lucha con sus guardias. Y aunque bajo custodia, le permitían dirigir sus asuntos de Estado desde el castillo de Trifles. Dice la leyenda que lo encontró y liberó un trovador inglés itinerante. Pero la verdad es más prosaica. Las exigencias del emperador para liberar a Ricardo eran enormes. Quería apoyo militar para la conquista de Sicilia y, sobre todo, un rescate en metálico que a Ricardo le costaría bastante reunir. ¿Pero había alguna otra opción? Finalmente, aceptó las condiciones. 35.000 kilos de plata, sobre el triple de los ingresos anuales de la corona inglesa. Un rescate tan enorme que causó una grave crisis económica en Inglaterra. Pero en 1194, Ricardo recuperó su libertad. Durante sus cruzadas en Tierra Santa y en su cautiverio en el Sacro Imperio Romano, Ricardo había adquirido muchos conocimientos sobre los castillos y sus diseños, y 2 años después de su liberación le dio buen uso a esa información. Dio orden de construir el imponente castillo de Gaillard, en Normandía, con intención de llevar el arte continental de la fortificación a una nueva época. Tras solo 1 año de construcción, Ricardo pudo contemplar con orgullo su creación, y se cuenta que dijo: «Mirad qué hermosa es esta hija mía de 1 año». El castillo de Gaillard se consideró durante mucho el primer castillo que dio el paso revolucionario de la fortificación pasiva del siglo XII a la defensa activa. Hoy, esa afirmación no es tan rotunda, porque el castillo de Gaillard no tiene predecesores ni sucesores. Es muy difícil identificar un detalle concreto de la arquitectura militar del que pueda decirse, sí, eso aparece primero en el Levante y después en Europa. Y seguramente lo copiaron. Los cruzados en varios períodos volvieron con una idea, no de fortificaciones islámicas, sino bizantinas. Pero pasados solo 8 años, el intento de Ricardo de establecer un nuevo diseño arquitectónico para un castillo inexpugnable fracasó. En 2004, el rey de Francia, Felipe II, atacó el castillo de Gaillard con 6.000 hombres. Salvaron la primera muralla con una torre de asedio. Después, arrastrándose por una letrina de una zona inferior, llegaron al segundo patio. Desde allí excavaron un túnel y accedieron al patio central, donde tuvo lugar la última batalla. Durante los siglos anteriores había habido grandes avances en las técnicas de asedio bélico, y su efecto en el castillo de Gaillard fue inmediato. Pero si un castillo estaba situado con astucia, rara vez era posible usar máquinas de asedio, y todo ataque directo se saldaría con grandes pérdidas. Los mineros eran mucho más efectivos. Podían excavar trincheras protectoras hasta el propio castillo.
Una vez allí, los tapadores, con sus picos, palas y cinceles, podían abrir huecos en la base de la muralla y darles a los atacantes un medio de acceso. Un túnel lleno de material combustible bajo la muralla era aún más efectivo. El fuego consumía las vigas de madera, provocando el derrumbe de la muralla. Más audaz, un ataque con escaleras de asedio o incluso pirámides humanas. Hay relatos sobre ataques así hasta el Bajo Medievo. Una táctica aún más astuta que se usaba con frecuencia era la de sobornar a alguien del castillo o introducir a un traidor. En el año 1331, en el castillo de Elche, en el río Mosela, quedó claro otro detalle importante en las batallas de los castillos: la psicología. El obispo Balduino de Trèveris quería tomar el castillo para poner a los caballeros de Ehrenberg, Schoneck, Waldeck y Elche en su sitio. La llamada Disputa de Elche llevaba meses en marcha. El obispo había enviado un pequeño ejército para asediar el castillo con intención de cortar los suministros y obligar a la guarnición a rendirse. Pero cuanto más duraba el asedio, más difícil se hizo mantener alta la moral de los soldados de Balduino, porque de un modo u otro, los habitantes del castillo lograron aguantar. Una y otra vez, los Elche consiguieron introducir provisiones en el castillo. El asedio se había convertido en un juego interminable de escaramuzas. Y con el fracaso continuo, las filas del ejército asediador empezaron a mermar alarmantemente. Solo había un modo de evitarlo: mejorar las condiciones de vida de los soldados en el campo. Por ejemplo, trasladándolos de las frías y húmedas tiendas a dependencias sólidas. Por tanto, no lejos de los Elche, los sitiadores construyeron un castillo propio. Hoy, solo quedan unas pocas ruinas de ese castillo de asedio o Trützburg, a solo unos cientos de metros del propio castillo de Elche. En su recinto de forma cuadrada hubo antaño una torre vivienda protegida por un muro contra el castillo de Elche. Su ubicación es crucial. Pese a la proximidad de su fortaleza, los Elche no pudieron evitar su construcción. Un edificio como este debió de ejercer una gran presión psicológica sobre los sitiados. El castillo de asedio se usó una y otra vez como estratagema. En el pueblo hessiano de Runkel, el castillo del mismo nombre aún domina el lugar. Frente al de Runkel, el castillo de Schadik se terminó en 1288. Castillos como este eran un modo estupendo de decirles a los adversarios: hemos venido a quedarnos. Había muchos factores que influían en la duración de un asedio. La tenacidad de los atacantes y la perseverancia de los asediados eran los más importantes. El castillo de Rheinfels, que domina Saint-Goar, y el castillo de Montsegur, en los Pirineos, opusieron resistencia durante casi un año. El castillo de Turant, en el río Mosela, así como también el de Gaillard, en Normandía, incluso aguantaron 2 años. Fueron buenos ejemplos de lo que podía lograrse en la defensa de un lugar bien fortificado, como también ocurrió en el castillo de Elche. Aunque solo si un castillo estaba bien preparado podría aguantar tanto tiempo. Pero eso exigía que los defensores acumularan suficiente cantidad de comida que pudiese almacenarse durante mucho tiempo. El mejor modo de tomar un castillo era provocar el hambre. Porque ningún castillo es inexpugnable. Suele oírse el castillo inexpugnable de tal sitio y el otro, pero eso no existe. Puede que haya alguno inexpugnable contra el ataque físico, pero ninguno aguantará para siempre, porque los que viven en él tienen que comer y beber. Y si los víveres se agotan, se acabó. Así que tampoco tener muchas provisiones ayudaría si se acababa el agua. Y se calcula que una persona consume unos 5 litros diarios.
Era raro que hubiese un manantial dentro del castillo, y cualquier suministro de agua desde el exterior podría cortarse sin problema. Los castillos de montaña dependían en gran medida del agua de lluvia recogida o de pozos excavados. El medio básico de suministro de agua en un castillo de montaña era la cisterna. En las tierras bajas del norte de Alemania la cosa sería, por supuesto, distinta. Así que si encontramos pozos profundos suelen estar en castillos imperiales, como el de Trifels, Kyffhäuser y Gralstein. Al final del siglo XII e inicio del XIII, que son los ejemplos más destacados. Pero incluso allí se buscaba un lugar algo más lejos, para no tener que excavar muy profundo. En el castillo de Trifels, el pozo tuvo que excavarse casi 80 metros en la dura roca. Fue un trabajo arduo para los mineros. En casos extremos, los pozos llegaban a 176 metros de profundidad. Entonces, la construcción del pozo podía durar hasta 40 años y costar tanto como el propio castillo. En el castillo de Eltz tuvieron que apañarse con una cisterna de diseño exclusivo que captaba el agua de la lluvia. Aún así, sus habitantes consiguieron sobrevivir al asedio bastante bien. El castillo de asedio cercano no logró impresionar mucho a los sitiados. Así que los atacantes trajeron la artillería pesada. Instalaron una catapulta gigante. Y entonces... Pero la máquina no tenía como fin destruir el castillo. Solo era para sembrar el terror entre sus habitantes, que ya no podían salir al exterior sin arriesgar sus vidas. En 1333, el castillo de Eltz fue bombardeado con un fundíbulo como este. En la época lo calificaron de instrumentum diabolicum, instrumento del diablo. En el pueblo bávaro de Wunsiedel han construido una réplica. Y como es totalmente operativa, podemos poner a prueba la gran onda medieval en un campo de tiro de 130 metros. El artilugio de 16 metros de alto lo manejan Michael Fuchs y los miembros de la Sociedad Histórica de Wunsiedel. Se construyó siguiendo ilustraciones medievales y se ha adaptado a los estándares modernos solo en lo tocante a los requisitos de seguridad. La arqueología experimental que aquí vemos es un medio común para comprobar la autenticidad de textos antiguos. Según las fuentes medievales, los fundíbulos se usaban para disparar a objetivos a una distancia de entre 300 y 500 metros. Las pruebas han demostrado que a pleno rendimiento, los fundíbulos son capaces de lanzar bolas de piedra de 75 kilos a una distancia de 1 kilómetro y contra un objetivo de solo 5 metros cuadrados. El impacto de los proyectiles muestra la eficiencia de la catapulta. Es muy interesante ver el impacto de un artilugio como este. Es fácil imaginar lo que le pasaría a un castillo con un bombardeo así. Los proyectiles no destrozarían los muros, pero podrían demolerse las almenas y apuntar hacia los puntos débiles del castillo, que sería un blanco fácil. Pero las piedras no eran los únicos elementos del arsenal de los atacantes. Había otras cosas más devastadoras. Uno de los que publicaron observaciones sobre la aplicación de aparatos diabólicos fue un ingeniero italiano de Siena llamado Tacola. Nos legó numerosos dibujos de máquinas de guerra reales y también imaginarias. Incluso recomendó el uso de bombas incendiarias o animales vivos en llamas que correrían por el castillo incendiándolo todo. Por si eso no bastara,
Heces, carroña y cadáveres se usaban como armas bacteriológicas, con ánimo de propagar plagas y bajar la moral de los asediados. En el muy religioso medievo, los asediados a menudo pedían la intervención divina. Los que no confiaban en la ayuda de Dios optaban por una estrategia de salida más terrenal. La existencia de túneles de huida es otro mito. Se dice que había pasadizos subterráneos de un castillo a otro de hasta 1 kilómetro de longitud, o que algunos incluso pasaban bajo ríos. No obstante, para hacer túneles así necesitarían técnicas de excavación muy avanzadas. Lo más parecido son los llamados Erdestalle, que se encuentran sobre todo en Baviera. Es cierto que se excavaron en el medievo y a menudo sirvieron como refugio, pero auténticos túneles de huida se conocen muy pocos. Es comprensible, ya que suponían un riesgo evidente y tenían que estar custodiados constantemente. Si un túnel podía llevarte fuera del castillo, alguien podría usarlo también para entrar. Los dueños del castillo de Elche rechazaron ese recurso de emergencia. En 1333, tras un fuerte bombardeo de Fundíbulo, los caballeros de Elche se rindieron. Tuvieron que aceptar a Balduino como su señor feudal, el cual los humilló todavía más dejándolos conservar su castillo, pero concediéndoles el castillo de asedio como feudo, que tendrían que mantener de su propio bolsillo. Pero 150 años después, había empezado una nueva época. En la Baja Edad Media, las armas de pólvora ofrecieron oportunidades de defensa desconocidas hasta entonces. Como los vendedores actuales, que van de puerta en puerta, por entonces los vendedores de cañones viajaban de pueblo en pueblo y de un castillo a otro. Como a todos los vendedores de cualquier época, a menudo los consideraban una molestia. Aún así, el interés en artilugios militares o superarmas eran tan comunes entre los caballeros medievales como lo es entre los dictadores sedientos de poder actuales. Pero los vendedores no viajaban con cañones auténticos, sino con modelos a escala, incluidos en el precio cuando se compraba el original. Algunos de esos cañones en miniatura aún pueden verse en el castillo de Elche. Sus propietarios eran muy aficionados a coleccionar esas reproducciones, ya que también se usaban como juguetes infantiles. Hemos comprobado que una bala como la de esas reproducciones atraviesa unos 15 centímetros de roble macizo y calculamos que atravesaría 3 cabezas. Así que había que procurar que los niños no hiciesen el tonto con ellas. Pero aún quedaba mucho hasta que las armas de tal fuerza se hicieran comunes. Los primeros cañones impresionaban más por sus explosiones de pólvora negra que por su verdadera capacidad de penetración. En Centroeuropa fue el futuro emperador Maximiliano I quien a finales del siglo XV ordenó que la fabricación de cañones se perfeccionara. Su libro de armamentos contiene ilustraciones de sus numerosos cañones. Del pequeño cañón de campaña a la potente bombarda capaz de destrozar un castillo, el emperador Maximiliano pasó a la historia no solo como el primer caballero, sino también como el primer cañonero del imperio. Las nuevas armas exigieron nuevos medios de protección. Hasta entonces las fortificaciones se habían diseñado solo para aguantar un ataque de soldados a pie, arietes y misiles, o para mostrar el estatus social del propietario. El torreón, por ejemplo, que desde el siglo XII en adelante fue un elemento característico de los castillos centroeuropeos, no tenía ningún fin militar, sino que era un símbolo de poder bien visible. Durante el siglo XIII, la muralla escudo era otro elemento hecho para impresionar. Aunque, como era bastante alta y enorme, actuaba como muro protector para resguardar el resto del castillo contra el bombardeo de las grandes catapultas. Al mismo tiempo, se introdujeron las casas del guarda, torres auxiliares que sobresalían de la muralla, rastrillos y puentes levadizos.
Desde el siglo XIV en adelante, el patio externo se hizo popular como defensa adicional para repeler a los atacantes a pie. Pero la aparición de las armas de fuego obligó a los arquitectos a explorar nuevos métodos para la construcción de castillos. Aún así, no todos estaban preparados para mejorar la defensa de su castillo y para invertir en nueva tecnología. En el Bajo Medievo, numerosos nobles optaron por vender los derechos de propiedad sobre sus castillos. Algunos, no obstante, creyeron que la fortaleza medieval aún tenía futuro. Como Franz von Sickingen, que en 1518 hizo una oferta por el castillo de Nanstein, situado en el Palatinado. Estaba al tanto de los avances militares más recientes y de su eficiencia. Fiel a su lema, osar y actuar, pensaba preparar el castillo de Nanstein para una nueva época. Para von Sickingen, arquetipo del caballero ladrón, la ubicación del castillo era perfecta como refugio tras sus asaltos. En lo alto del Landstuhl, Nanstein se erige sobre una enorme roca roja que le dio su nombre. Durante más de 3 siglos había dominado la zona, pero no estaba preparado para el fuego de artillería. Por toda Europa, los arquitectos idearon nuevos componentes para proteger los castillos contra las armas cada vez más potentes. En la Baja Austria, en el castillo de Arnstein, los propietarios usaron varios muros de bloqueo enormes para hacer más difícil el acceso a los atacantes al castillo interior. Como en el castillo de Wildenstein, una especie de enorme muralla escudo, denominada bastión, se construyó para proteger el castillo principal. Desde aquí arriba, hasta la zona externa del castillo, podía defenderse con artillería a través del patio exterior. Entre 1470 y 1540, no obstante, por toda Europa apareció una nueva forma de castillo. En la fortaleza de Coburgo, en Franconia, esas alteraciones aún pueden apreciarse. Para proteger las murallas contra las balas de cañón, tuvieron que reforzarse. La solución fue ensanchar las almenas, añadiendo enladrillado y acumular tierra tras las murallas. La nueva plataforma construida ofrecía además bastante espacio para la artillería. En 1527, hasta el famoso Alberto Durero se dedicó a la nueva arquitectura defensiva y publicó un documento titulado Instrucciones sobre la fortificación de pueblos, castillos y aldeas. Mencionaba en concreto las torretas como nuevo medio de fortificación. Ofrecerían buena protección contra las balas de cañón de hierro, que al contrario que los anticuados proyectiles de piedra, en palabras de Durero, golpearían más fuerte. El castillo de Munó, tras la frontera suiza, cerca de Schaffhausen, se erigió en 1589 y dependía totalmente de torretas, como recomendaba la obra de Durero. A solo unos kilómetros al este, el castillo de Hointville se transformó en fortaleza en 1521. En total, los dueños gastaron más de 50.000 florines en su construcción, el equivalente a 15 millones de euros. Pero la inversión fue rentable. Hointville aguantó 5 asedios. En 1496, el rey Fernando de Aragón hizo construir una fortaleza única en Salés-le-Château, en el sur de Francia. Combinaba el exitoso modelo de fortaleza del medievo con nuevos elementos de fortificación. Entre el castillo y la pólvora, digamos que hay una interesante relación de amor-odio. Pasó mucho tiempo antes de que los castillos empezaran a cambiar de forma para resistir la artillería. De hecho, fue más bien al contrario. Arquitectónicamente, el primer uso de la artillería se hace en los castillos. Como puede verse en el castillo de Nanstein. Entre 1519 y 1523, Franz von Sickingen lo había convertido en un castillo artillero. Su elemento central era ahora la enorme torre defensiva del este. Protegía la mayor parte del castillo de los ataques y a la vez servía como emplazamiento para numerosos cañones.
porque Sickingen era bien consciente del potencial destructivo de los cañones de gran calibre. Nunca se embarcó en una campaña sin su cañón gigante, el Ruiseñor. Incluso hizo grabar en él un verso. Ruiseñor me llaman, dulce y hermosa es mi canción, para quien la oye los días largos son. Un cínico aviso para los asediados. No obstante, la mera presencia de un arma tan monstruosa podía abrir las puertas de castillos y pueblos. Pero manejar un arma tan grande como el Ruiseñor podía dar problemas, sobre todo con el mal tiempo. Debido a su enorme peso, el monstruo a menudo se atascaba de camino y había que empujarlo poco a poco. Pero para von Sickingen el esfuerzo tuvo recompensa, ganándose la vida peleando contra otros nobles y sus castillos, así como contra pueblos enteros, y convirtiéndose en uno de los caballeros ladrones más temidos de su época. Insistía en el tradicional derecho del caballero a la disputa, es decir, a resolver problemas por las armas. Como las agencias de cobro actuales, los emprendedores de conflictos como Sickingen también hacían cumplir reclamaciones, estuviesen justificadas o no. Fue el último intento de los caballeros por salvar a su casta del olvido. Durante siglos habían sido las fuerzas de élite de los campos de batalla europeos, obteniendo gloria y considerable riqueza. Ahora, la infantería y las armas de fuego los habían sustituido, acabando con su principal forma de ingresos. Sus castillos también perdieron importancia. Los núcleos del Nuevo Mundo eran las ciudades, donde el poder y la influencia, el comercio y la innovación iban de la mano. Los antiguos símbolos de poder no eran más que recordatorios de un pasado orgulloso. En el antiguo centro de Nuremberg aún puede verse la Nassauer Haus. Fue construida por ciudadanos que quisieron impresionar a sus vecinos con elementos de un castillo señorial. En Ratisbona, 100 kilómetros al sureste, desde el siglo XIII en adelante las familias patricias construyeron enormes torreones. Son un elemento común al sur de los Alpes, pero escasos en el norte. Como las torres del homenaje, plasmaban el poder y la riqueza de las familias que vivían allí. Pero las ciudades solo podían mantener su riqueza e influencia si estaban bien protegidas. Las murallas de la ciudad, como aquí en Lübeck, actuaban como las murallas de cortina de un castillo, pero a una escala mayor. Si una ciudad era rica, era mucho más fácil mejorar sus defensas, como se ve en la maqueta de la ciudad de Ingolstadt, hecha por Jakob Sattner. En el siglo XVI se añadieron no menos de 8 bastiones a la muralla medieval de la ciudad. Para Franz von Sickingen, su última campaña contra una ciudad bien fortificada acabó en desastre. En 1522, Treveris aguantó sus cañones durante 5 días, sin tener que llorar un solo muerto. Von Sickingen tuvo que retirarse y además huir de una coalición de príncipes que lo persiguieron hasta el castillo de Neustein. Reunieron la mayor fuerza militar que se hubiera visto en la zona. El castillo no aguantó mucho las andanadas de sus numerosos cañones. Después de 2 días, estaba listo para el ataque. Franz von Sickingen había resultado herido por cascotes caídos de los muros del castillo. Unos días después, murió por las heridas. Neustein quedó en ruinas y nunca volvió a servir como fortaleza defensiva. Para los historiadores, eventos como este anunciaron el fin de los días de esplendor de los castillos. La mayoría no pudieron adaptarse a las constantes mejoras tecnológicas, pero las armas de fuego fueron solo el instrumento, no el desencadenante de su ocaso.
Los castillos en sí, aunque lo fueran en el sentido pleno de residencia aristocrática, fortaleza, símbolo de autoridad, etc., no llegan a su fin en realidad por la artillería. Son los cambios institucionales, los cambios políticos y sociales del país los que traen la muerte del castillo en su forma medieval. No fue por la artillería, sino por algo más. Tras solo un año de la caída del castillo de Neustein, su destino era inevitable. La época de los castillos había llegado a su fin. En el suroeste del imperio, los campesinos se rebelaron. Fue un intento desesperado de las clases más bajas para liberarse de la opresión de sus gobernantes seglares y eclesiásticos. Uno de sus objetivos fueron los castillos. En muchos sitios sus habitantes optaron por huir. Así que solo unos pocos tuvieron que asediarse, pero pronto caerían también. Entre 1524 y 1526, sobre 1 millar de ellos fueron destrozados por los campesinos. En las décadas y los siglos posteriores, los castillos fueron cada vez menos importantes. A principios del siglo XIV, había más de 100.000 por toda Europa, pero a partir de ahí su número fue disminuyendo. Hoy, casi el 40% de ellos están en ruinas y solo el 10% ha sobrevivido. Pero aunque la época de los castillos ha llegado a su fin, todos seguían deseando un sitio seguro. Fue sobre esa época cuando en una Italia llena de conflictos los arquitectos idearon un diseño que daría forma a Europa durante los siguientes 400 años. Fue una época de transición para la arquitectura militar defensiva. Los ingenieros tuvieron que buscar soluciones para proporcionar los mejores medios de protección ajustados a las nuevas circunstancias. Se necesitaban fortificaciones que pudiesen aguantar el nuevo armamento, ya que Italia durante el siglo XVI estuvo en constante estado de guerra. Los baluartes se convirtieron en enormes bastiones que sobresalían de las murallas defensivas como puntas de flecha. Desde ellos, todos los rincones frente a la muralla podían cubrirse con armas de fuego. Al principio, esas innovaciones solo sirvieron para proteger castillos residenciales, pero esos lugares pronto perderían su carácter residencial. En Jülich, por ejemplo, el diseño de un arquitecto italiano transformó un llamado palacio bastionado en una ciudadela, usada solo con fines militares. Fortalezas como esta son las sucesoras militares de los castillos medievales. Hasta el siglo XX seguirían dando forma a los conflictos armados de Europa. ¿Y los castillos? Durante siglos solo fueron lugares emblemáticos o canteras. Luego, a finales del siglo XVIII, la perspectiva cambió. La naciente época del romanticismo redescubrió las ruinas. Se tejieron leyendas sobre ellos y los poetas ensalzaron su decadente esplendor. Incluso se construyeron nuevos castillos con una gran imagen glorificada del pasado. Los castillos se convirtieron en lugares de recuerdo histórico. No hay otro tipo de edificio que simbolice toda una época tal como el castillo representa el medievo europeo. Hasta hoy en día muchos de ellos dormitan como la Bella Durmiente, en el interior de bosques cubiertos de vegetación. Para otros, que a lo largo de los siglos fueron alterados por constantes reconstrucciones, hay planes para devolverles su estado original. Pero ¿no será eso negar la historia azarosa de esos imponentes edificios? ¿No tiene cada época el derecho de dejar su huella en estas fortalezas medievales?